Llegó a Ponferrada en enero de 2018. Un año y medio después se ha convertido en la nueva jueza decana. La gallega Ana María Lourido, hasta ahora responsable del Juzgado de Instrucción número 7, asume el cargo por petición unánime de sus compañeros y lo hace con varios objetivos en la cartera. El principal, incrementar la dotación de personal del Palacio de Justicia en 4 personas. Entre ellos, propone la creación del coordinador parental, que ayudaría en las cuestiones que afectan a los menores cuando se produce un divorcio de alta conflictividad. Lourido también apuesta por la creación de un nuevo juzgado de instrucción como paso previo a la separación de jurisdicciones y no duda en recuperar la reivindicación de crear una sección desplazada de la Audiencia Provincial en Ponferrada, algo que asegura es común en Galicia. La nueva jueza decana se muestra partidaria de la especialización. Lo más parecido en Ponferrada es el juzgado que lleva los asuntos de violencia de género. Por eso vería con buenos ojos que asumiera los casos de Villablino, aunque eso supone alejar la justicia de los ciudadanos, una proximidad que es irrenunciable a su juicio. De hecho, ya muestra su compromiso con el programa Educando en Justicia, para que la sociedad, a través de sus jóvenes, pierda el miedo a los juzgados y sepan cómo funcionan realmente. Presentaron ellos la candidatura unánimemente, con lo cual no me quedó más remedio y ahora estoy encantada y además les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí, la confianza, es algo muy de agradecer. La verdad es que intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Nos planteamos la necesidad o la conveniencia de que se pudiera crear la figura del coordinador parental. Es una figura que en España ha sido pionera Cataluña a la hora de introducirla en los juzgados, pero después la ha seguido también Madrid, Valencia. Como paso previo a la separación de jurisdicciones de la que tanto se ha hablado, sí que considerábamos necesario la creación de un nuevo juzgado, básicamente pues para que se pueda hacer una división adecuada entre lo que son los juzgados de instrucción y los juzgados de primera instancia, más acorde con la carga de trabajo que hay. Lo que se persigue al final con esa medida sí que es la especialización y eso lo alabamos y lo aplaudimos. El inconveniente que nosotros le encontramos, práctico, es que por las características especiales de la distancia que hay entre Ponferrada y Villablino, que son casi 60 kilómetros aproximadamente, pues nos preocupa el tema de que se aleje la justicia del ciudadano. No tiene mucha idea del trabajo real de un juez, de cómo se trabaja. Yo creo que muchos chavales se creen que al juzgado se va solamente cuando se hace algo malo, que siempre hay jurados populares y poco más o menos que tenemos pues allí nuestro mazo y casi algunos hasta preguntan si no usamos peluca. A ver, se nota un poquito la diferencia en el sentido de que se incrementa la carga de trabajo. Lógicamente, los problemas que pueden surgir relativos al decanato y sobre todo el intentar mejorar o solventar determinados problemas que surjan, pues siempre supone dedicarle un poco más de tiempo. Esa es la diferencia fundamental. Aquí no hay ninguna exención de la carga de trabajo como consecuencia de la llevanza del decanato. Entonces es un plus y eso pues, se nota. Pero bueno, yo creo que cuando uno lo asume con gusto y voluntariamente, pues ya es algo que tiene asumido desde el primer momento, ¿no? Bueno, en este caso la verdad es que no entraba en mis planes para nada, no era algo que entrase en mis planes. Sí que es cierto que se acercaba el momento de las elecciones a decano. Yo no tenía ninguna intención de presentarme, los compañeros lo sabían y algunos de ellos me lo pidieron. Entonces en un primer momento sí que fui muy reacia, pero a ver, simplemente por el hecho de que llevo aquí relativamente poco tiempo, entonces me parecía que quizá pues, alguien que llevase más tiempo pues, podía conocer mejor quizá los problemas de Ponferrada o su situación, la situación de los juzgados incluso. Y el caso es que les dije que, bueno, que si al final era algo que todos unánimemente decidían, que solo en ese caso estaría dispuesta. Y bueno, presentaron ellos la candidatura unánimemente, con lo cual no me quedó más remedio y ahora estoy encantada y además les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí, la confianza, es algo muy de agradecer. La verdad es que intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Es que yo soy magistrada del cuarto turno, entonces este ha sido el primer destino como magistrada y anteriormente he sido fiscal interina 12 años, algo más de 12 años. Entonces he estado siempre en las fiscalías, en la Fiscalía de Área de Ferrol y en la de Coruña, en un pequeño periodo en Santiago, esos 12 años. Y también daba clases en la Universidad de Derecho Procesal. Entonces, destino como magistrada es el primero. De acusar a juzgar, bueno, pues yo creo que cuando es un trabajo, a ver, yo creo que tengo auténtica vocación, es algo que siempre me ha gustado, el mundo del derecho.
por circunstancias en su momento, bueno, pues no preparé directamente la oposición, por circunstancias familiares, básicamente. Empecé a trabajar y bueno, y lo demoré hasta un momento posterior, ¿no? Y la verdad es que lo que notas la diferencia es pues simplemente que te toca decidir. Es un poco la diferencia, la preparación es en realidad la misma, de hecho la oposición de jueces y fiscales está unificada. Y magistrado del cuarto turno, pues bueno, lo único que te supone es que tienes la experiencia. Es como es la misma situación en la que estaba la anterior decana, ¿no? Las dos somos magistradas del cuarto turno y te supone pues que ya tienes una experiencia en el mundo jurídico, sea como juez, sea como fiscal, sea como letrado de Administración de Justicia. A ver, yo creo que es un sitio en el que hay muchos asuntos civiles, bastante carga de trabajo en el ámbito civil, reclamaciones de cantidades, bueno, todo lo que es el tema civil, cuestiones hereditarias, conflictos de tipo civil. Y yo creo que el nivel de delincuencia ha tenido picos aquí en esta comarca más elevados en años anteriores, pues quizá pues, años pues, 2009, 2010, 2011, incluso 2015, y yo creo que ahora está más estabilizado. Es un sitio que en ese sentido pues, no tiene una conflictividad, un nivel de delincuencia preocupante, ¿no? Lógicamente la hay, pero no me parece preocupante comparado con otros sitios. Hay necesidades. Una de las más inmediatas, quizá, y que ya se ha solicitado, es la necesidad de que nos envíen 2 nuevos auxilios judiciales. Porque precisamente uno de los problemas que nos encontramos es que, cada juzgado señala como mínimo 2 días a la semana, como mínimo, pero luego hay otras actuaciones judiciales, algunas declaraciones que se graban en sala, con lo cual en realidad tenemos más de 2 días. Necesitamos auxilios judiciales pues, para que estén presentes en las salas. Además ahora se han creado 2 nuevas salas. Eso supone que muchas veces van corriendo de una sala a otra prestando servicios en 2 juzgados al mismo tiempo, lo cual casi es una locura. Entonces necesitamos urgentemente dos nuevos auxilios judiciales. Eso sería una de las cosas más inmediatas. Otra necesidad, el equipo psicosocial, que es el que realiza el análisis, la exploración, los informes relativos a familias que se encuentran inmersas en un procedimiento de separación, divorcio, guardia y custodia en el que hay menores, y se solicita que se haga un informe relativo a la familia, pues para que informen sobre cuál de los 2 progenitores es el más adecuado para ostentar la guardia y custodia, o si sería viable en ese caso una custodia compartida, cuando las posiciones de ambos progenitores están, por ejemplo, muy enfrentadas. Y en aquellos casos en los que se considera necesario por el juez solicitarlo, ahora nos encontramos con el problema de que una de las 2 integrantes del equipo está de baja, con lo cual esos casos quedan paralizados hasta que se cubra esa baja y se puedan emitir esos informes. Entonces, eso ahora mismo es otra de las necesidades más imperiosas que tenemos. O sea, por lo tanto, son cuestiones de personal, las más imperiosas. Luego, otra cuestión que desde la Junta de Jueces nos hemos planteado, poco antes de que yo fuera elegida como decana, nos planteamos la necesidad o la conveniencia de que se pudiera crear la figura del coordinador parental. Es una figura que en España ha sido pionera Cataluña a la hora de introducirla en los juzgados, pero después la ha seguido también Madrid, Valencia, otras ciudades lo están intentando, y es una figura que serviría para problemas que surgen una vez que ya se ha puesto la sentencia, en ejecución, en asuntos también de separaciones y divorcios y guardias y custodia de alta conflictividad, en que hay mucha conflictividad entre los progenitores y les surgen diariamente problemas que, más que problemas jurídicos, son problemas de entendimiento que afectan a los menores, pero que se judicializan todos los días, y que los juzgados, pues por la carga de trabajo que tienen y porque verdaderamente no están en la casa de esas personas, es muy difícil resolverlos. Entonces el coordinador parental es una figura que haría como un seguimiento, por derivación del juez, un seguimiento de esas familias, ayudándoles en esos momentos posteriores a la sentencia para articular sus relaciones por el bien de los menores. Y es una figura que en sitios, pues, por ejemplo, como Valencia, prácticamente se fue introduciendo como derivaciones que hacía el juez antes de que se llegase a institucionalizar y que se dotase de fondos. Es decir, se sintió antes la necesidad en los juzgados de que se institucionalizase y se dotase de fondos. Y ya una vez que se empezaron que empezó a rodar, se vio su conveniencia y su utilidad y se dotó económicamente.
Entonces nosotros, bueno, pues es una figura que sí que es cierto que Ponferrada en ese sentido no es que tenga muchísima carga en cuanto a los, si tiene muchas cuestiones de familia, pero las complicadas, las conflictivas, no son todas, evidentemente son algunas, pero sí lo creemos necesario para dar una mejor respuesta y una mejor solución. Y en ese sentido, pues establecer un proyecto piloto aquí sí nos parecía muy interesante. Sí, se han iniciado un poco los contactos, esto ha sido muy reciente, pues primero para recabar información de otros puntos de España, pues por ejemplo, puesto en contacto con decanos de otros lugares donde ya se ha implantado con éxito, y otros lugares donde lo están intentando, pues a través de las respectivas consellerías o consejerías, pues para ver cómo lo habían conseguido, los pasos que habían dado. No es un proceso de hoy para mañana, sino que lleva un tiempo, y luego iniciar también pues contactos, hay una letrada en el Consejo General del Poder Judicial, experta en mediación, pues también he tenido pues un contacto con ella un poco para recabar información sobre el funcionamiento de esta figura, y bueno, todavía queda hablar también con los puntos de encuentro, recabar su opinión y después intentar ya pues plasmarlo en concreto a la petición e intentar que se haga efectiva. Aquí en el ámbito civil no se está haciendo, en el ámbito intrapenal sí se está haciendo algo. A ver, la mediación a veces es importante porque sí que es cierto que hay muchos asuntos en los que uno aprecia que las partes no han hablado antes. No se han parado a hablar, ¿no? Entonces tú a veces dices, pero ustedes lo han hablado, ustedes, porque ves a lo mejor, a veces las posiciones son muy enfrentadas, pero a veces no tanto, ¿no? Y a pesar de que cada uno pues tiene su propio letrado, que ya le ha indicado las cuestiones y demás, pues no se han parado todavía a intentar hablarlo. Entonces, bueno, la mediación tiene fundamentalmente a intentar acercar posiciones de asuntos en los que las posiciones no están tan distanciadas. Entonces, yo creo que es como un instrumento más, no es la solución. Los juzgados, lógicamente, vamos a seguir teniendo muchísimo trabajo, pero quizás sea una solución para algunos casos en que las posiciones no están tan distanciadas, y yo en ese sentido soy favorable a la mediación. Creo que cualquier elemento a mayores que pueda suponer, que pueda redundar en un beneficio y en una menor litigiosidad es bueno, no tanto para nosotros, que es menos trabajo, eso es cierto, pero sobre todo para el ciudadano, ¿no? Porque pasar por un juicio pues, no es agradable. Reivindicamos la creación de un nuevo juzgado de instrucción, porque el último data del año 2010, el número 8, y sí que es cierto que como paso previo a la separación de jurisdicciones de la que tanto se ha hablado, sí que considerábamos necesario la creación de un nuevo juzgado, básicamente pues para que se pueda hacer una división adecuada entre lo que son los juzgados de instrucción y los juzgados de primera instancia, más acorde con la carga de trabajo que hay, y sobre todo porque otra de las reivindicaciones que siempre tenemos es el acercar la justicia al ciudadano, y entonces pues de esa manera sí que es cierto que supondría la vuelta de algunos asuntos a Ponferrada, pero de alguna manera también bueno, pues daríamos un mejor servicio al ciudadano. Son cosas que no dependen directamente de nosotros ni de la Junta de Jueces, pero bueno, por expresar nuestra opinión, yo creo que tenemos que hacerlo y estamos obligados a ellos. Es cierto que nosotros mismos hemos debatido en Junta de Jueces que por los números el año pasado pues no era el mejor momento para ello, nosotros mismos lo hemos reconocido y lo hemos dicho así, pero sí que es cierto que con el número de juzgados que tenemos en los demás lugares, yo por ejemplo que vengo de Galicia, pues ya están las separaciones, las jurisdicciones separadas, ¿no? Al fin y al cabo nosotros en ese sentido alabamos la especialización. Entonces nosotros hacemos un totum revolutum, llevamos asuntos civiles y penales, lógicamente pues un juzgado de instrucción llevaría sus asuntos penales y el juzgado de primera instancia sus asuntos civiles, entonces sería siempre en aras de la especialización. Y luego el tema de la sección de la Audiencia Provincial desplazada es una cuestión que se trató yo revisando archivos pues en el año 2011 y bueno, era una cuestión que estaba sobre la mesa, que además se había informado positivamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que se quedó de retomar esa cuestión una vez que se concluyese el proceso de digitalización y modernización de la Administración de Justicia, que yo creo que aquí Ponferrada ha sido pionera y el expediente judicial electrónico está plenamente implantado, ¿no? A mí fue una de las grandes descubrimientos que tuve al llegar aquí, ¿no? Yo estaba acostumbrada pues en A Coruña, separación de jurisdicciones, y también a que existiera sección desplazada de la Audiencia de Coruña, que la tiene en Santiago, o Pontevedra, que la tiene en Vigo, pero por ejemplo no estaba acostumbrada al expediente judicial electrónico y aquí estaba plenamente implantado, con lo cual bueno, pues hubo que ponerse las pilas, adaptarse, y al final bueno, pues a mí me ha parecido que todo también redunda en una mejora de la Administración de Justicia.
Yo creo que los juzgados de lo social siguen bastante, bueno, trabajando a un ritmo muy importante, trabajando a un ritmo tanto de juicios como, bueno, pues lógicamente de sentencias a un ritmo importante. En ese sentido no se atisba aquí, no sé si en comparación con... Yo creo que los números, sí que es cierto que los números se han reducido, no desde que estoy yo, sino con respecto a niveles, a cargas de trabajo que había anteriormente, ¿no? O sea, hablamos, pues a lo mejor el momento en que se crearon nuevos juzgados, ¿no? Pues eso, 2010, 2011, 2015, que hubo picos. Yo creo que a partir de ahí, pero no creo que se haya apreciado solo aquí, sino que yo creo que un poco, bueno, en toda la comarca. A ver, esta ha sido una comarca en la que yo creo que hace unos años, pues sobre todo por lo que me han contado, ¿no? Antes de la crisis, pues había muchísima más actividad y eso también redundaba en los juzgados, ¿no? Pues se construía mucho. Entonces, pues muchos asuntos de construcción pues, acababan en los juzgados, había temas. Y luego, bueno, pues con la paralización, con la crisis económica, bueno, el estancamiento de determinadas actividades económicas supuso una reducción del número de asuntos que entraban. Y quizá en esos momentos un aumento, en cierto modo, de la delincuencia. Se reducían los asuntos civiles y aumentaban los asuntos penales y también los asuntos laborales. Entonces, ahora quizá, pues yo creo que sí, se está apreciando una cierta tendencia, yo creo que quizá la recuperación, a un inicio, ¿no? muy leve, pero yo creo con una cierta recuperación. Sí que es cierto que nosotros también tenemos que ser muy cautos a la hora de acordar penas de prisión provisional, pues porque bueno, en principio están reservadas para los casos pues más graves o que crean más alarma social, pero lógicamente y últimamente sí que hay una oleada de robos con fuerza en vehículos, bueno, bastante importante, ¿no? No, nosotros en ocasiones acordamos el ingreso en prisión, sobre todo cuando hay reiteración delictiva. Es cierto que la primera vez, pues sobre todo porque bueno, suele ser gente muy joven, gente que verdaderamente pues, no tiene antecedentes, que muchas veces reconoce los hechos, llega allí y los reconoce. Y entonces, pues bueno, la primera vez se le da la oportunidad. Ya cuando la semana siguiente o 15 días después regresan, pues yo creo que tienen que saber también que las normas están para algo y que hay que cumplirlas y lo que no puedes dejar es desprotegido al ciudadano. Luego cada juez decide dentro de su juzgado qué hacer, pero yo creo que cuando ya hay una reiteración y los hechos están bueno, hay unos indicios muy claros de que esa persona ha sido responsable, pues no pasa nada por acordar el ingreso en prisión porque está legalmente previsto. Luego ellos podrán recurrir en reforma y en apelación ante la audiencia provincial y bueno, ahí decidirá una instancia superior, pero lógicamente cuando hay una reiteración nosotros tenemos en nuestra mano acordar la prisión provisional. Una cuestión, la de la comarcalización de la violencia de género, que sí la hemos tratado en Junta de Jueces y el problema que nos encontramos es que efectivamente redunda en una especialización, al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que el Juzgado de Violencia de Género de Ponferrada tampoco es ahora mismo especializado en la violencia de género, es decir, lleva otros asuntos distintos, tiene una exención de la carga de trabajo porque lleva toda la violencia de género, pero no es un juzgado exclusivo de violencia de género. Lo que se persigue al final con esa medida sí que es la especialización y eso lo alabamos y lo aplaudimos. El inconveniente que nosotros le encontramos, práctico, es que por las características especiales de la distancia que hay entre Ponferrada y Villablino, que son casi 60 kilómetros aproximadamente, pues nos preocupa el tema de que se aleje la justicia del ciudadano, ¿no? De lo que para el ciudadano, la víctima de violencia de género especialmente, supone el tener que desplazarse hasta aquí. Y sí que es cierto que contamos con sistema de videoconferencia, de hecho, muchas veces pues, que nos toca cubrir al compañero de Villablino, ¿no? Porque pues, lógicamente cuando está disfrutando de sus vacaciones además nos toca cubrirlo y hacemos actuaciones a través de videoconferencia. El problema es que cuando son temas de violencia de género, pues la videoconferencia quizá no sea lo más adecuado, ¿no? Lo más deseable, pues porque se requiere, sobre todo en casos especialmente graves o delicados, que serán los menos, pero sí se requiere quizá una cercanía. Entonces, el principal hándicap que le encontramos es ese alejamiento que puede suponer de la justicia al ciudadano, ¿no? Siempre hay periodos en los que, bueno, pues eso lo apreciamos mucho, los que no llevamos el juzgado de violencia de género lo vemos mucho en las guardias, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que decir que siempre hay un goteo. Es muy difícil que pase un fin de semana y no haya una solicitud de orden de protección en un asunto de violencia de género o que no surja un tema de violencia de género, es difícil. Entonces es constante, sin que llegue a cifras alarmantes, pero de hecho el juzgado no es exclusivo, pero sí que es un goteo constante. En el mes coincidiendo con la Semana Santa, para hacerlo un poco, bueno, para
más fácil para el justiciable y también para no solo para los usuarios del juzgado, sino también para los trabajadores del juzgado, y se hizo coincidir el cambio con la Semana Santa, y el juzgado ya está plenamente operativo pues, en su nueva ubicación, ¿no? Que es exclusiva del juzgado de violencia de género, pues, para permitir precisamente, bueno, pues una mejor atención. Y con las cláusulas suelo nos pasa un poco lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Ha supuesto, pues, lógicamente, un alivio para los juzgados de Ponferrada a nivel de trabajo, pero ha supuesto también alejar pues, del ciudadano esas cuestiones, del ciudadano que ahora pues, tiene un problema con las cláusulas suelo, ha tenido que ir a reclamar al juzgado número 7 de León, ¿no? Que además ahora mismo creo que está bastante saturado porque el volumen de trabajo ha sido brutal. Y bueno, y también es una queja y una reivindicación de los letrados, ¿no? Que también se tienen que desplazar hasta allí, cada vez que tienen un asunto de estos, y bueno, al mismo tiempo a lo mejor tienen ese mismo día señalamientos en Ponferrada, y bueno, pues a mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que verdaderamente, además tengo la convicción personal, sobre todo los chavales, la gente joven, yo creo que no tiene mucha idea del trabajo real de un juez, de cómo se trabaja. Yo creo que muchos chavales se creen que al juzgado se va solamente cuando se hace algo malo, que siempre hay jurados populares y poco más o menos que tenemos pues allí nuestro mazo, y casi algunos hasta preguntan si no usamos peluca. Muy influenciados por las películas, ¿no? Por las películas americanas, lo que ven en la televisión y demás. Entonces, yo estoy participando ahora en un proyecto que me parece muy interesante, que lo ha impulsado el Consejo General del Poder Judicial, lo impulsa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y lo impulsa también la Audiencia Provincial de León. Y aquí lo estamos haciendo en los juzgados de Ponferrada, que es el programa de Educando en Justicia. Yo creo que es muy interesante y muy útil. A nosotros nos supone un esfuerzo participar, porque lógicamente es algo que hacemos pues, bueno, pues a mayores, voluntariamente. Entonces lo que se hace es o bien desplazarse a los juzgados, grupos de alumnos. El otro día hemos tenido, está en principio previsto sobre todo para los alumnos de ESO, primero de ESO, segundo de ESO, pero también el otro día, por ejemplo, hemos tenido 2 grupos de sexto de primaria que han acudido al juzgado, pues fue el día 5, de un colegio público, acudieron al juzgado en 2 grupos. Entonces se les hizo 2 charlas, una a un compañero y otro yo, explicándole un poco, bueno, pues él por qué es necesaria la justicia, por qué son necesarios los tribunales, y yo explicándoles un poco el tipo de asuntos, los motivos por los que alguien, explicándoselo a un nivel que ellos lo puedan entender, por qué tipos de motivos acaba uno yendo al juzgado, ¿no? Y qué tipo de problemas resolvemos allí, y cómo lo resolvemos, y qué hace falta para ser juez, y que vean una sala de vistas, y que vean que somos personas normales, bueno, pues que creemos en lo que hacemos, que nos dedicamos a nuestro trabajo, y que, bueno, pues que lo vean de otra manera muy diferente, muy realista, ¿no? Yo creo que es muy necesario. Y otras veces pues nos desplazamos a los institutos, a veces también ellos mismos se les entrega previamente, hacen una escenificación de un juicio, donde uno es el abogado defensor, otro el de la acusación particular, otro es el fiscal, uno viene como acusado, la víctima, los testigos, y uno de nosotros hace de juez, hace el papel de juez, y bueno, hacemos la escenificación de un juicio. Y yo creo que eso es importante, y es importante también, ellos después llegan a casa, se lo transmiten a sus padres, pero yo creo que a veces, sinceramente, es una cuestión que nos preocupa mucho a los jueces. A veces cuando salimos del juzgado, ¿no? Pues ahora menos, con el expediente judicial electrónico menos, pero antes cuando los jueces salían cargados a lo mejor con sus mochilitas o con sus trolleys, con su trabajo pendiente para casa, la gente se debía creer que ibas de vacaciones y tú en realidad te estabas yendo con todos los expedientes pendientes pues para prepararlos por la tarde, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos el expediente judicial electrónico y no hace falta ese desplazamiento, pero yo creo que en los juzgados se trabaja mucho más de lo que la gente se cree. Y a nosotros, pues eso, bueno, pues sí que nos preocupa trasladárselo al ciudadano.